¿Será posible armarse una rutina de skincare comprando productos en el supermercado? ¿Es este una buena opción para ir a estoquearnos de productos? Quédate mirando este video. Hoy recorro varios supermercados y te cuento si es posible o no armarse una rutina de skincare completa en el super. Hola a todos, hola comunidad de Simunis, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy quiero que me acompañen al supermercado. Quiero que se pongan protector, que se pongan los lentes de sol y la gorra y me acompañen en esta travesía. Voy a visitar varios supermercados para responder a la siguiente pregunta. ¿Es posible armar una rutina de skincare completa en el supermercado? ¿No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será posible? La verdad es que el supermercado nos queda cómodo. Uno va a comprar comida, artículos de limpieza, piedritas para el gato. Sería un lugar muy conveniente para comprar nuestros productos favoritos de skincare, ¿no? Ahorraríamos tiempo y esfuerzo. No tendríamos que ir después a la farmacia a comprar nuestro gel de limpieza. Tampoco tendríamos que comprar nuestro protector favorito por internet. Ahora bien, ¿están equipados los supermercados con la variedad suficiente de productos para que podamos armarnos una rutina diaria de skincare? Eso vamos a develar en el video de hoy. He esperado 25 largos años este momento. Quiero que me acompañen a recorrer diferentes supermercados para ver si puedo armar rutinas diarias para diferentes tipos de piel. No hablo de rutinas de 17 pasos con productos traídos de países lejanos, ni productos que sean las últimas tendencias en TikTok. No, hablo de armar una rutina básica de limpiador, hidratante y protector. Si hay algo más para sumar, bienvenido sea. Pero vamos por lo básico. Vamos a ver con qué opciones de productos cuentan estos lugares. Seguramente esta variedad de productos será súper variable. El coto de tu barrio no va a tener lo mismo que el coto al que vaya yo. Pero eso es parte de lo que hace esto divertido. ¿Podré armar rutinas en el súper? Vamos a develar ese misterio. Habiendo hecho esta intro, acompáñenme al supermercado. Primer supermercado, vamos juntos a Coto. Primera impresión, es enorme. Este es uno de los cotos más grandes que he visto en Capital, al menos en Palermo. La sección de productos para el pelo y la sección de skincare es bastante grande, especialmente la sección de pelo. Viendo más de cerca, la verdad es que la sección de productos para la cara no es tan grande ni tan variada. Hay una variedad bastante grande de productos corporales, cremas hidratantes de todo tipo. Ahora bien, ¿podremos entonces armar una rutina básica de productos para la cara? Recordemos la tríada de toda rutina básica: limpiador, hidratante y protector solar. Empecemos con los limpiadores. Veamos qué opciones tenemos. La verdad es que me costó encontrar limpiadores. Me costó un montón. Hasta pensé que no había. Entre tanto producto corporal de Nivea, finalmente encontré dos opciones medio ocultas: el agua micelar de Dermagloss 6 en 1 y el gel de limpieza para pieles mixtas y grasas de Dermagloss. No más que eso. Ok, algo es algo, ya veremos qué podemos armar. Veamos ahora los hidratantes. De hidratantes había mayor variedad. Tenemos la Bright Boost de día de Neutrógena, la crema facial de día con filtros solares de Nivea, la hidratante de día Luminous 630 de Nivea, la hidratante de noche Luminous 630 de Nivea, la Q10 Energy con vitamina C, E y Q10 de Nivea, que también tiene filtros, la crema hidratante de día de Dermagloss con un FPS de 20, la crema hidratante de día para pieles secas y muy secas, también de Dermagloss, con un FPS de 20. Como les decía, mucha variedad de Nivea. Tenemos hidratantes de día, de noche, incluso hidratantes con activos despigmentantes, como es la línea Luminous 630, que tiene tiamidol. Un despigmentante buenísimo que es apto para ser utilizado incluso en pieles sensibles. Tenemos la Bright Boost de día de Neutrógena, que tiene vitamina C, también relinda como un hidratante anti-age de día. Las opciones de Dermagloss son básicos muy lindos también que no fallan. Me encanta tener esta gran variedad de dónde elegir. Ya veremos qué podemos armar. Vamos con el tercer paso de toda rutina básica: el protector solar. No había protectores solares. What? Mother. Al menos eso pensé. Finalmente, doblando en la esquina de una góndola,
me encontré con los protectores de varias marcas, todos corporales. Había Dermagloss factor 30, factor 40, Sono factor 15, 30, 50. Había protectores corporales de Nivea factor 30, 60, 65. Y había un montón de protectores de esta marca que se llama Villeneuve. Había factor 40, 30, 40 Kids, 50 y 60 Baby. ¿Pueden creer que haya tanta variedad de protectores corporales y que no haya ni uno facial? Ni uno. Me sentí un poco ofendido. Más de 10 opciones de protectores corporales. Sé que a lo mejor alguna de estas opciones puede ir bien para la cara, a pesar de no ser facial, pero dale, uno aunque sea. Además de estos protectores, había varios post solares y autobronceantes. Habiendo visto estas opciones, ¿qué rutina podemos armar? Bueno, la verdad es que es difícil, pero no imposible. A la hora de armar una rutina de skincare, siempre les digo que hay que tener en cuenta dos cosas: nuestro tipo de piel y el objetivo de nuestra rutina. La verdad es que encontré muy poca variedad de productos. Es muy difícil armar una rutina 100% orientada para piel grasa, seca, mixta o normal. También es difícil armar rutinas orientadas a objetivos puntuales porque medio que hay que hacer lo que se puede con lo que hay. Para piel grasa tenemos un buen limpiador, pero no tenemos buenos hidratantes ni protector solar. Un ejemplo de rutina podría ser, por ejemplo, el limpiador de Dermagloss, más la Bright Boost de día, más alguno de los protectores solares corporales. Y a cruzar los dedos. La verdad es que para pieles grasas ninguno es ideal, pero antes que nada, para pieles mixtas, y bueno, no tenemos muchas opciones. Armaría lo mismo que para pieles grasas. Para pieles normales tenemos buenos hidratantes, protectores más o menos y limpiadores más o menos bien también. Un ejemplo de rutina podría ser el limpiador de Dermagloss o el agua micelar de Dermagloss, más la crema hidratante de Nivea o de Dermagloss, más uno de los protectores corporales. En este caso no va a resultar tan molesto usar estos protectores como si lo sería para las pieles grasas. Para pieles secas estamos un poco mejor. Podemos armar una rutina con el agua micelar de Dermagloss, la crema hidratante de Nivea o de Dermagloss y uno de los protectores solares corporales. Estas pieles se llevan mejor con los vehículos pesados o que no son toque seco. Es muy frustrante ver que hay muchos productos, pero la variedad está mal pensada. En volumen vemos un montón de cosas, pero miren lo mucho que nos costó armar opciones de rutinas y rutinas que no nos terminan de convencer al 100%. Veredicto, ¿se puede armar una rutina en este coto? Sí, una rutina básica, sin muchas opciones de dónde elegir. Una rutina con lo que hay. Si yo fuera el encargado de elegir qué productos reponer, sin dudas, elegiría menos productos corporales y sumaría opciones de productos faciales. Sigamos nuestro viaje por supermercados. Vamos al segundo, vamos a día. Acá medio que dudé si entrar o no. Me parecía un día medio raro, chiquito, pero bueno, finalmente entré. En una primera observación, encontré productos para el pelo. No eran muchos, pero tenían lindas opciones, como por ejemplo productos de Garnier. Había también desodorantes, pañales, productos para bebés, pero nada de skincare. Al menos no a primera vista. Decidí dar una vuelta y me encontré con una pequeña góndola con productos para la piel. Limpiadores, no había. Hidratantes, tampoco. Protectores solares, menos. Solo algunos hidratantes para las manos y corporales. Veredicto, ¿se puede armar una rutina en este día? No, para nada. No había opciones de nada, lamentablemente. Sigamos, vamos con el tercer supermercado, Carrefour. Por el tamaño del supermercado, la verdad es que pensé que habría un montón de opciones de productos. Antes de entrar vi un perrito atado que me dio mucha ternura. Al llegar a la góndola de productos de cuidado personal, me encontré con lo siguiente. Respecto a limpiadores, dos opciones nada más, un scrub y un agua micelar. El gel exfoliante facial purificante con aloe vera de Nivea y el agua micelar 7 en 1 de Nivea. Respecto a hidratantes, tres opciones, solo tres opciones. Bright Boost de día de Neutrogena, la crema hidratante de día de Dermagloss y una crema antiarrugas reafirmante de día de Nivea. Fíjense cómo estas tres marcas son las que más se repiten en los diferentes supermercados. O sea, la variedad es casi inexistente.
tanto de productos como de marcas. Respecto a protectores, solo una opción de protector solar corporal, Villeneuve Factor 30. ¿Podemos armar una rutina con esto? Sí, el agua micelar de Nivea, más un hidratante de día, sea la de Nivea, la de Dermagloss o de Neutrogena. Y por último, el único protector solar que había. ¿Para qué tipo de piel sería esta rutina? ¡Ay, qué difícil! Diría que para una piel seca o una piel normal. La verdad es que era lo único armable con las pocas opciones de productos. Había muchas opciones de productos para el pelo, eso sí, muchas. Me re sorprendí. Pero bueno, me voy defraudado de este Carrefour. Vamos a la siguiente opción. Le di una segunda oportunidad a Día. Entré a un Día bastante más grande. Para el tamaño del local había muchos productos para el pelo. Muchas opciones muy lindas. Respecto a productos de skincare, no había ninguno. No había ninguno. En un momento así, solo se puede reír. Sí, varias opciones de off, que es la fragancia del verano. Por favor, pónganse off, que el dengue se viene con todo. Y nada, me fui frustrado, abatido, desconsolado del día. Siguiente súper. Jumbo. Local bastante grande, tenía muchas esperanzas. Muchas. Al entrar, vi góndolas cargadísimas con productos para el pelo y me emocioné. Acá seguro iba a poder armar todo tipo de rutinas de skincare. Fue una trampa. Las góndolas no tenían productos de skincare. ¡Exijo venganza! ¡Quiero venganza! Muchos jabones, algodón, curitas, alcohol, cepillo de dientes. Nada de skincare. Estaba a punto de irme frustrado cuando finalmente, doblando en una góndola, encontré una mini sección. Cuando digo mini, es mini. Miren. Limpiadores, no había. Hidratantes, el serum de ácido hialurónico de Dermagloss. Nada más. Protector solar, un factor 65 de Dermagloss y un factor 30 y 50 de Villeneuve. Volví a dar vueltas, a ver si había algo más en otro lado. Nada. No podemos armar ninguna rutina con estas opciones. Una decepción tremenda. Decidí probar con una última opción de supermercado a ver si tenía un poco más de suerte. Disco. A simple vista había más variedad de productos. Al mirar limpiadores me puse muy contento porque había varias opciones. El limpiador Acne Proofing de Neutrogena, que combina exfoliantes químicos y físicos. Tenemos el gel Purified Skin de Neutrogena y también el scrub. El agua micelar Purified Skin de Neutrogena. El agua micelar 7 en 1 de Dermagloss. El agua micelar de Dove. Un exfoliante de Nivea y un gel para pieles mixtas a grasas de Dermagloss. Respecto a hidratantes, teníamos la Bright Boost de día, la Hydro Boost de día también de Neutrogena, la crema nutritiva de noche de Dermagloss que la amo, la crema hidratante de día de Dermagloss, el serum de ácido hialurónico de Dermagloss, la crema ultra hidratación de Dermagloss, la crema cuidado 5 en 1 de Nivea, la crema facial de noche reparadora de Nivea. Como extra, había también un contorno de ojos de Neutrogena, en la línea Hydro Boost. La verdad que me pareció un montón. Comparando con los supers anteriores, ¿se dan cuenta cómo se repiten estas tres marcas en todos los supermercados? Me llamó mucho la atención, quisiera saber por qué. Si alguien trabaja en un super y sabe qué se tiene en cuenta a la hora de abastecer los supermercados con productos de skincare y a la hora de elegir marcas, cuéntenos en los comentarios. Viendo tantas opciones de hidratantes y limpiadores, la verdad es que me emocioné. Fui a buscar opciones de protectores y no había ninguna. No había ninguna. Por ende, una rutina básica de 3 pasos es imposible armar. Lo más cercano sería armar una rutina con un limpiador y un hidratante con filtros solares. Pero ustedes saben que estos no reemplazan al protector. Para pieles grasas o mixtas, podríamos armar una rutina con el gel Purified Skin o el gel para pieles grasas de Dermagloss, más la Hydro Boost de día de Neutrogena. Para pieles normales y secas, podríamos usar el agua micelar de Dove o el agua micelar de Dermagloss, más la crema hidratante de día de Dermagloss. No es lo mejor, no son las mejores rutinas del mundo, pero es lo que hay, lamentablemente. Veredicto, ¿se puede armar una rutina en este disco?
Y no, la verdad es que no. No había protectores solares. Si bien había más productos que en otros supermercados, armar una rutina básica de 3 pasos acá fue imposible. Vuelvo bastante decepcionado de estos supermercados. La verdad es que pensé que sería más sencillo armar una rutina de skincare. No pretendía una inmensa variedad de productos, ni los últimos productos que están a la moda, pero sí pensé que iba a poder armar una rutina de 3 pasos básica en todos los supermercados. Qué ingenuo que fui. Antes de que me digan algo, a lo mejor otras sucursales tengan más productos. Es verdad, pero miren a todas las que fui y lo poco que pude armar. Todas deberían tener por lo menos un protector solar facial. El día que yo tenga mi propio supermercado, voy a asegurar de que haya protector solar facial. Ahora bien, cuéntenme ustedes, ¿cómo son los supermercados a los que suelen ir? ¿Tienen más variedad de productos? ¿Es posible armar una rutina de skincare con las opciones que ofrecen? Los leo en los comentarios. Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Si quieren que siga recorriendo supermercados, háganmelo saber acá abajo en los comentarios. Y yo los veo en el próximo video.